En una noche de verano en Guanajuato, bajo candelabros resplandecientes y techos dorados, una mujer caída en desgracia lleva una bandeja de champaña por los salones de mármol del poder. Antes fue una hija del privilegio. Ahora sirve a quienes susurran sobre su deshonra. Pero cuando el heredero más poderoso del salón se inclina y le susurra, «Serás mía», la vida de Leonor colisiona con el destino. ¿Es tentación, salvación u otra trampa tejida por el cruel diseño de la sociedad? Detrás de cada mirada yace un secreto. Detrás de cada gesto, una guerra oculta entre el deber y el deseo. Dinos, ¿desde dónde nos escuchas esta noche? ¿Y crees que el amor puede realmente desafiar los susurros de la sociedad? Guanajuato, verano de 1892. El aire de la sierra flotaba en ráfagas salpicadas de sal a través de las ventanas abiertas de la casa de huéspedes, agitando las cortinas descoloridas como fantasmas de un pasado lejano. La casa, antes grandiosa, cerca del Jardín de la Unión, ahora resonaba con el silencio del declive. Sus paredes, revestidas con un viejo lambrín de madera y papel tapiz amarillento, soportaban el peso de un apellido que alguna vez fue pronunciado con reverencia en cada salón, desde el Paseo de la Presa hasta la Ciudad de México. La señorita Leonor de la Torre estaba de pie ante el tocador agrietado, sus dedos temblorosos mientras abrochaba el último botón de su cuello. El vestido que llevaba, de sencillo algodón negro con mangas hasta la muñeca y un escote modesto, no estaba diseñado para la belleza, solo para el recato. Alguna vez perteneció a una criada. Ahora le pertenecía a ella. Su reflejo era el de una mujer que apenas reconocía. Cabello castaño recogido en un moño bajo sin adorno ni rizo, mejillas más pálidas que el cuenco de porcelana a su lado. Y sus ojos, aquellos ojos gris azulado que alguna vez rieron, ahora bordeados de fatiga y lágrimas no derramadas. Desde la habitación contigua llegó el suave crujido de un papel y el suspiro de una mujer demasiado orgullosa para llorar en voz alta. «No debes bajar la cabeza, Leonor», dijo doña Lidia de la Torre, emergiendo con un pañuelo ribeteado de encaje que había sido lavado hasta casi deshacerse. «Incluso si sirves sus bebidas, sigues siendo una de la Torre». Leonor le ofreció a su madre una leve sonrisa, una cosida con hilos rotos de orgullo y dolor. Han olvidado lo que ese apellido significa. Entonces que lo recuerden. La voz de Lidia vaciló solo un momento antes de recuperar su temple de acero. El carruaje que llegó por ella no era la carroza forrada de terciopelo de su juventud, sino una carretilla alquilada para entregar ropa de cama. Subió sin quejarse, apretando sus manos enguantadas en su regazo. El viaje hacia la casona de los del Castillo y León, pasando por calles que alguna vez le abrieron sus brazos, fue un tormento silencioso. No miró por la ventanilla. La hacienda se alzaba imponente, mármol blanco y setos bien cuidados resplandeciendo bajo el sol de la tarde. La casa pulsaba con riqueza. La música se filtraba desde el salón de baile, el tintineo de los cristales y el zumbido de los chismes ya vivos detrás de las puertas doradas. Leonor descendió y se unió a la fila del personal de servicio junto a la entrada de criados. Nadie reconoció su apellido, solo su uniforme. Dentro, se movió por los pasillos de opulencia como una sombra de quien alguna vez fue. Candelabros de cristal brillaban sobre ella, burlándose de la lana opaca de su uniforme. El aroma de las rosas, reales, en imponentes jarrones, llenaba el aire, mezclándose con carnes asadas y perfumes finos. «No vayas a derramar nada, señorita de la Torre», llegó la voz sacarina de Beatriz de Icaza, su sonrisa afilada como un cristal tallado. Vestida de seda azul pálido, sus rizos rubios ingeniosamente recogidos, estaba de pie con un círculo de jóvenes con fracs a medida y guantes de marfil. «O quizás querrás bebértelo primero. Seguramente esto es más fino que el vinagre que tu madre sirve en su mesa». Una risa se extendió por el grupo. Leonor inclinó la cabeza y siguió adelante, sus dedos aferrando la bandeja hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su rostro ardía, pero no le daría a Beatriz la satisfacción de una sola palabra.
Había aprendido que el silencio podía ser una armadura. Cruzó el salón de baile con precisión practicada, equilibrando una bandeja de plata con copas de cristal. Sus pasos eran firmes, aunque su corazón temblaba con cada eco de ridículo a sus espaldas. Entonces su pie se atoró en un ligero pliegue de la alfombra. La bandeja se inclinó. Una copa resbaló, cayó y se hizo añicos junto a un par de zapatos negros pulidos. «¡Yo!», comenzó, horrorizada. Pero el hombre no gritó. No se burló. Se agachó, en cambio. Manos fuertes le quitaron la bandeja de las manos. Se le cortó la respiración al levantar la vista y encontrarse con los ojos de Marco del Castillo y León. Era más alto de lo que recordaba de los retratos en las crónicas sociales. Su cabello oscuro, pulcramente peinado, brillaba bajo la luz del candelabro. Su rostro era de rasgos afilados, aristocrático pero atormentado por algo indescifrable, y sus ojos, fríos y penetrantes ojos azules, escudriñaron los suyos con una intensidad sorprendente. «Está sangrando», dijo simplemente, tomándole la mano. Ella no había notado el corte en su dedo por el cristal. Él metió la mano en el bolsillo de su pecho y sacó un pañuelo blanco, envolviéndolo alrededor de su mano con silenciosa eficiencia. Ninguno habló. Entonces alguien gritó su nombre. Un grupo de hombres se acercó, socios del ferrocarril sin duda. Marco dudó antes de alejarse. No le devolvió la bandeja. La velada se alargó, llena de risas y tintineo de plata. Leonor reanudó sus tareas con la gracia entumecida de la supervivencia. Sin embargo, cada vez que levantaba la vista, encontraba su mirada sobre ella, firme, indescifrable, inquebrantable. Y entonces, cerca del final de la noche, mientras los invitados comenzaban a dirigirse a los jardines para fumar puros y tomar coñac, él pasó a su lado una vez más. Esta vez se detuvo. Se inclinó, no lo suficiente como para tocarla, pero lo suficiente como para robarle el aliento. Su voz, baja y deliberada, rozó su oído como terciopelo. «Serás mía». Ella se quedó helada, las palabras resonando en su interior como las notas de un requiem y los primeros acordes de algo peligrosamente nuevo. El sol de la mañana se filtraba a través de finas cortinas de muselina, proyectando un pálido resplandor dorado sobre la modesta habitación en el segundo piso de la casa de huéspedes. La delicada luz poco hacía para calentar el aire helado o el pesado silencio que persistía en la pequeña sala donde doña Lidia de la Torre estaba sentada, tiesa, leyendo la crónica social de El Imparcial. Sus dedos enguantados, aunque temblorosos, sujetaban el periódico con la dignidad de una mujer que se negaba a rendirse por completo a la vergüenza. Vistos juntos cerca de los jardines, él le susurró algo que la dejó visiblemente afectada. Leyó Lidia en voz alta, su voz quebradiza. El señor Marco del Castillo y León, heredero de una de las dinastías más prominentes de Guanajuato, fue observado en estrecha proximidad con una sirvienta doméstica no identificada, que se cree es la señorita Leonor de la Torre, antes de la calle Sopeña. Dobló el periódico con dolorosa precisión, como si cada pliegue pudiera contener la fuerza de su contención. Al otro lado de la habitación, Leonor estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, su perfil dibujado en agudo relieve contra la luz. Su cabello castaño, sin adornos, estaba pulcramente recogido en la nuca. Su vestido, de calicó azul liso, no guardaba rastro de la grandeza que una vez conoció. Y sin embargo, había una quietud en su porte, un desafío tácito que ni el tiempo ni el escándalo habían logrado extinguir. «Lo hacen sonar como si yo lo hubiera seducido», dijo en voz baja y uniforme. «Como si hubiera ido allí con la intención de deshonrarme». «No necesitan hechos, Leonor, solo susurros». Lidia se levantó lentamente y colocó el periódico en la pequeña mesa de té. «Este es el costo de caer en desgracia, lo sabes». Los ojos de Leonor no se apartaron de la calle de abajo. Las calesas pasaban a lo lejos, sus ruedas resonando contra los adoquines. El mundo, al parecer, continuaba imperturbable mientras su nombre era arrastrado por los salones como un trapo manchado de chismes.
No le dirigí la palabra en toda la noche, murmuró, excepto para disculparme por el cristal roto. Pero él te habló a ti. La mirada de Lidia se agudizó. Y eso es todo lo que el mundo necesitaba ver. Un golpe en la puerta las sobresaltó a ambas. Leonor se giró primero, pero fue Lidia quien respondió. En el pasillo había un joven con gorra de repartidor, sosteniendo un sobre blanco sellado con cera roja. «Para la señorita de la Torre», dijo, con los ojos muy abiertos por una mezcla de curiosidad y picardía. «De la Hacienda del Castillo y León». El sello de cera llevaba el distintivo emblema de la B. Leonor no se movió mientras Lidia aceptaba la carta. La puerta se cerró tras el muchacho con un suave clic que resonó como un trueno en el silencio que siguió. Lidia le entregó la carta a su hija, observándola de cerca. «Puede que no sea nada». «No es nada». Los dedos de Leonor se detuvieron sobre el sello. «Nunca lo es con gente como él». Rompió la cera lentamente y sacó el pergamino doblado. La caligrafía era masculina, precisa, sin adornos. Mientras leía, su respiración se detuvo. Su madre cruzó la habitación, sus faldas susurrando suavemente, y se sentó una vez más. «¿Y bien?», preguntó Lidia. Leonor bajó la carta y la miró. «Me ha ofrecido un puesto como su secretaria personal en la hacienda de verano». A Lidia se le cortó la respiración. «¿No como sirvienta?». «No». Leonor tragó saliva. «Dice que sería responsable de gestionar la correspondencia, organizar los libros de contabilidad, supervisar las cuentas de la hacienda durante el resto de la temporada». Lidia guardó silencio por un momento. «No es una oferta pequeña». «No, no lo es». La voz de Leonor tembló en los bordes, aunque su espalda permanecía recta. «Es generosa, o calculada». El tono de su madre se enfrió. «No debes olvidar quién es él, Leonor, y quién eres tú a sus ojos». Leonor se giró de nuevo hacia la ventana, aunque sus manos aferraban la carta. No me miró como los demás. Eso es lo que lo hace peligroso. Se quedaron en silencio. Un reloj cercano dio una campanada. En otra casa podrían haberse dado el lujo del tiempo. Aquí, el tiempo era moneda, y estaban casi en bancarrota. «¿Confías en él?», preguntó Lidia finalmente. «No lo conozco», respondió Leonor con honestidad. «¿Pero quieres hacerlo?». Leonor dudó. «Quiero no ser impotente». Esa tarde se dirigió a la hacienda, no con vergüenza, sino con una tranquila resolución. El carruaje era prestado de un vecino y olía ligeramente a cuero viejo y rosas secas. No llevaba baúl, solo una maleta de viaje con sus útiles de escritura, un vestido de repuesto y el chal de su madre. Sus manos permanecieron cruzadas mientras las puertas de la hacienda del castillo y León aparecían una vez más ante ella, alzándose como una antigua ciudadela de la fortuna. Esta vez no entró por el ala de servicio. Una doncella la condujo al ala este, donde la luz del sol se derramaba a través de vitrales y brillaba en los pisos pulidos. El pasillo estaba bordeado de retratos al óleo, hombres con miradas de hierro y mujeres con muñecas increíblemente delicadas, pintadas con pinceladas de legado y expectativa. La hicieron pasar a un estudio revestido de nogal oscuro, sus estantes llenos de libros de contabilidad y volúmenes encuadernados en piel, con mapas colgados sobre el hogar. El aire olía a tinta, a humo y a la más leve traza de bergamota. Marco del Castillo y León estaba de pie junto a la ventana, de espaldas. No levantó la vista de inmediato, como si fuera consciente de que su silencio era una forma de poder. Cuando se giró, su expresión era indescifrable. «Señorita de la Torre». Su voz era suave, sin prisas. «Gracias por venir». Ella se adelantó, ni sumisa ni audaz, y encontró su mirada. Hizo que fuera difícil negarse. «No me gusta que me ignoren». Su boca se curvó ligeramente. «Y descubro que admiro la eficiencia. Vine a escuchar los términos», dijo ella, «no a halagar su orgullo».
Entonces permítame ser claro. Cruzó la habitación lentamente, con las manos entrelazadas a la espalda. Tengo más correspondencia de la que me gustaría admitir. Mis socios se multiplican día a día, y mi personal de verano está entrenado en bordado y discreción, pero no en aritmética. Necesito a alguien que pueda leer entre líneas, alguien en quien pueda confiar. Ella levantó ligeramente la barbilla. ¿Por qué yo? Él hizo una pausa. Porque ya lo has perdido todo. Eso te hace honesta. La respuesta le dolió más de lo que dejó ver. No seré comprada, dijo en voz baja. Si esa es su intención, tendrá que encontrar a otra persona. No compro personas, replicó él, con tono tranquilo. Solo tiempo y silencio. Hubo una quietud entre ellos cargada de una tensión no expresada. Leonor bajó la mirada brevemente y luego la levantó de nuevo. Entonces tendrá ambos, por un salario justo y nada más. Él la estudió como quien examina una moneda rara desgastada por los bordes, no por su valor, sino por su origen. Finalmente, inclinó la cabeza. Muy bien. El salario será respetable. Tendrá sus propios aposentos. El trabajo comienza mañana. Ella se dio la vuelta para irse. Leonor. Se quedó helada. No había usado su nombre antes. Se giró con cautela. Él estaba más cerca de lo que esperaba. No pido nada más que su habilidad y su lealtad. Su voz bajó un tono. Pero la gente dirá lo contrario. Lo sé. Dio un paso más cerca sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que se le cortara la respiración. ¿Teme eso? Preguntó. Temo solo darle al mundo una razón para susurrar. Él esbozó una sonrisa lenta e indescifrable. Ya veremos. Y con eso se dio la vuelta, dejando su corazón latiendo a un ritmo que no acogía, pero que tampoco podía negar. El ala este de la hacienda del castillo, y León permanecía en un elegante silencio, muy alejada del murmullo de los invitados y el brillo de los candelabros de cristal. Aquí, entre altos ventanales cubiertos de damasco y pasillos revestidos de mármol importado, Leonor de la Torre dio sus primeros pasos en una vida que nunca imaginó que se le ofrecería de nuevo. No como invitada, no como debutante, sino como una mujer de función y silenciosa necesidad. Se había levantado temprano esa mañana, mucho antes de que la casa se agitara, y se vistió con un traje sastre gris pizarra de corte modesto y lana fina pero sencilla. El corpiño era de cuello alto, adornado solo con un único botón de azabache en el cuello, y las mangas abrazaban sus brazos con una elegancia contenida. Aunque no era lujoso, ya no era el atuendo de una sirvienta. Sus botines estaban limpios, sus guantes intactos, y su cabello recogido en un moño bajo en la nuca, pulcro, profesional, sin sentimentalismos. El estudio donde trabajaba era un santuario de orden masculino y autoridad heredada. Ricos estantes de caoba albergaban volúmenes con letras doradas, y lámparas de pantalla verde proyectaban pozos de luz cálida sobre el enorme escritorio que ahora se le permitía usar. La habitación olía a tinta, a tabaco y a la leve dulzura del sándalo, restos de la presencia de Marco del Castillo y León, que persistía incluso en su ausencia. Cada mañana, Leonor transcribía cartas dictadas de sus notas, copiaba informes y organizaba la correspondencia entrante en categorías meticulosas. Su caligrafía, perfeccionada por años de educación refinada, fluía con precisión sobre el papel color crema. Trabajaba en silencio, eficientemente, y con la serena dignidad de alguien que sabía cuánto de sí misma había apostado por el derecho a sentarse en ese escritorio. De vez en cuando, él aparecía sin previo aviso. Ella levantaba la vista y lo encontraba de pie en el umbral, con el abrigo desabrochado, los guantes quitados, observándola con ojos indescifrables. Rara vez la interrumpía, simplemente ofrecía un seco asentimiento antes de dirigirse a su propio escritorio, que estaba frente al de ella, en un ángulo discreto. No solían hablar de nada más allá de los negocios, pero el aire entre ellos nunca estaba del todo quieto. Temblaba con algo no dicho. Fue en la tercera tarde de sus nuevas funciones cuando lo vio claramente.
cómo el peso del legado descansaba sobre sus hombros como un manto invisible. Estaba de pie junto a la chimenea, hablando con un financiero visitante de Filadelfia, y aunque su voz era firme y autoritaria, Leonor notó la tensión alrededor de su boca. El breve cierre de sus ojos cuando el hombre mencionó los contratos de los Astor. La forma en que su mandíbula se tensó cuando se le preguntó sobre aspiraciones políticas. No era simplemente un hombre de fortuna. Era un hombre moldeado por la expectativa, por la sangre, por batallas silenciosas libradas en habitaciones como esta, donde las decisiones se tomaban con plumas estilográficas en lugar de espadas, y los imperios se construían en la curva de una firma. Esa noche, mucho después de que los pasillos se hubieran aquietado y el último carruaje se hubiera alejado, se encontró todavía en el escritorio, sellando cartas a la luz de la lámpara. Estaba terminando el último sobre cuando escuchó el suave crujido de la puerta. Levantó la vista. Marco estaba allí, solo, con un vaso de algo ámbar en la mano, su corbata aflojada ligeramente, lo suficiente como para delatar la hora tardía y el largo día. «Trabaja demasiado», dijo. Ella dejó el sello y se enderezó. Aún había luz. Él entró más en la habitación. «Venga conmigo». Leonor dudó, sin saber si protestar u obedecer. Al final, lo siguió. Se movieron por el pasillo silencioso y a través de las puertas dobles que daban al jardín. La noche era templada. El aire teñido de salitre del mar y el perfume de las rosas blancas que bordeaban los caminos de grava. Faroles colgaban de postes de hierro forjado, proyectando halos parpadeantes a lo largo de los bancos de mármol y los setos recortados. La luz de la luna brillaba en la fuente en el centro del jardín, y el suave chapoteo del agua era el único sonido entre ellos. Caminó a su lado en silencio durante varios pasos antes de detenerse bajo un dosel de hiedra. ¿Recuerda el baile de Navidad del 89? Preguntó en voz baja. A Leonor se le cortó la respiración. Sí. Llevaba terciopelo verde, continuó él, mirando hacia el horizonte, con un ribete dorado y una pequeña esmeralda en la garganta. Su corazón se agitó. No había pensado que nadie la hubiera notado esa noche. Había sido una de las últimas veladas antes de que todo comenzara a desmoronarse. «Recuerdo que río», añadió. «Pero no a menudo. Era cuidadosa, como alguien criado entre lobos, fingiendo ser un cisne». Ella giró el rostro ligeramente, insegura de si sus palabras eran una admiración o algo más. «La vi bailar con Thomas Redford», continuó, «y me pregunté si él sabía lo fácil que podría romperla». Su mirada se agudizó. «¿Por qué me dice esto ahora?» «Porque quiero que sepa que la vi antes de la caída». Su voz bajó, sus ojos encontrándose con los de ella. «No como la ven ahora, no como una sirvienta, no como un chisme». La noche se sintió de repente más cercana a su alrededor, el aroma de las rosas más pesado. «Pero no dijo nada entonces», replicó ella. «Usted bailó con Beatriz de Icaza». Él esbozó una leve sonrisa sardónica. «Y me arrepentí antes de que la orquesta llegara al segundo estribillo». Ella apartó la vista, sin saber cómo sostener su mirada sin ceder algo de sí misma. El viento agitó suavemente sus faldas. «Hay cosas que desearía haber dicho», murmuró, antes de que el mundo se volviera tan ruidoso. Leonor retrocedió ligeramente, necesitando distancia, aire, sentido. Se cruzó de brazos, no en desafío, sino en autoprotección. «Ya no soy esa chica», dijo. «La del terciopelo verde. Murió la noche en que vinieron por nuestra casa». Él la estudió con atención, como si la midiera en busca de la verdad. «No», dijo él. «Aprendió a sobrevivir». La dejó entonces sin un toque ni una promesa, pero las palabras que había pronunciado se aferraron a su piel como el rocío de la noche. A la mañana siguiente, el mundo se reafirmó con todos sus ángulos agudos. Entró en el estudio y encontró una nueva pila de correspondencia esperándola. Mientras clasificaba las cartas, facturas e invitaciones, un sobre se deslizó de la pila y cayó al suelo. Se agachó para recogerlo, sus dedos rozando un grueso pergamino sin sellar,
metido entre las páginas de un libro de contabilidad. Hizo una pausa. La carta no estaba dirigida a Marco, sino de él. El destinatario: Carlos de la Torre, su padre. La fecha: 3 semanas antes del colapso. Su pulso se aceleró. Desdobló la carta con cuidado, sus ojos escaneando la tinta inclinada. El contenido era breve pero urgente. Una advertencia, una súplica. Le ruego que no firme con Consorcio y Caza. Hay irregularidades que no puedo ignorar. Su reputación y sus activos pueden estar en peligro. Si me lo permite, estoy preparado para ayudarle a redirigir la inversión. Bajó la página lentamente, sus manos temblando. Él había intentado advertir a su padre. Había escrito, quizás demasiado tarde, quizás fue interceptado, pero no había sido el arquitecto de su ruina. Sostuvo la carta con ambas manos, su peso mucho mayor de lo que el papel debería permitir. Era la prueba de algo que nunca se había atrevido a esperar. Que a alguien, en algún lugar, le había importado lo suficiente como para intentarlo. Y ese alguien, ahora parecía, era Marco del Castillo y León. La carta yacía como una herida sobre el escritorio de Leonor. Aunque su tinta se había secado hacía mucho, pulsaba con nueva vida en sus manos, agitando emociones que había intentado silenciar durante años. Sus dedos, delgados y pálidos bajo la luz de la mañana, trazaron la curva del nombre de su padre en el borde del sobre, como si solo con el tacto pudiera alcanzar a través del tiempo y exigir una respuesta. El estudio estaba en silencio. Afuera, por las ventanas, la hacienda se movía a su ritmo habitual. Cascos de caballos resonando en el patio de carruajes, doncellas pasando con ropa de cama y jardineros podando los setos con firme precisión. Pero dentro del ala este, donde los grandes retratos al óleo de antepasados olvidados observaban en solemne silencio, algo frágil se estaba abriendo. Leonor se levantó de su silla, con la espalda recta a pesar del temblor en su interior. Cruzó el estudio con un propósito silencioso y salió al pasillo, con la carta aún en la mano. Cada paso sobre el suelo de mármol resonaba como una campana de juicio. Encontró a Marco en el solarium, sentado en una gran mesa de roble cubierta de libros de contabilidad de la hacienda y papeles con el sello dorado del Consorcio y Caza. Él levantó la vista cuando ella entró, arqueando una ceja ante su expresión tormentosa. «Necesito hablar con usted», dijo ella, su voz baja pero inquebrantable. Marco cerró el libro de contabilidad frente a él y señaló la silla de enfrente, pero ella no se sentó. En cambio, le extendió la carta. «Encontré esto ayer, entre las páginas de un libro de contabilidad. Usted le escribió a mi padre». El reconocimiento parpadeó en su rostro como un relámpago sobre el agua. Lentamente, tomó la carta de sus manos, sus ojos escaneando su contenido como para confirmar que todavía decía lo que recordaba. «Lo hice». «¿Y nunca la envió?» «Sí, la envié», dijo con cuidado. «Por mensajero. Guardé una copia en caso de que algún día fuera necesaria». Ella se cruzó de brazos sobre el pecho, la tela de su vestido susurrando suavemente. «Entonces, ¿por qué no la recibió?» Marco se levantó ahora, acortando la distancia entre ellos con pasos silenciosos. «Creo que nunca tuvo la oportunidad. Carlos confió en los Icaza demasiado rápido. Tenían más influencia sobre sus decisiones de la que él se daba cuenta». Los ojos de Leonor lo escudriñaron. ¿Está diciendo que el padre de Beatriz interceptó su advertencia? «No tengo pruebas», respondió él. «Pero lo sospechaba en ese momento. Para cuando confronté a su padre sobre el asunto, su patrimonio ya estaba bajo embargo, y su apellido...» Su voz vaciló ligeramente. «Ya estaba en la lista negra de todos los banqueros de la capital». Leonor se apartó de él, mirando hacia las amplias ventanas. El jardín más allá era un derroche de oro y verde, indiferente al colapso del legado de cualquier hombre. «Quiero creerle», murmuró. «Pero una parte de mí se pregunta si envió la carta sabiendo que nunca le llegaría. Si usted, como los demás, estaba listo para devorar lo que quedaba de nosotros». Hubo una pausa. El silencio no era frío, sino denso,
con el peso de las cosas no dichas. Me mantuve al margen, admitió Marco, porque me dijeron que era demasiado tarde, y quizás porque no sabía dónde estaba la línea entre la misericordia y la interferencia. Pero nunca le deseé mal a su padre, y nunca pensé que la vería caer tan bajo. Los hombros de Leonor se tensaron ante esa última línea, el orgullo encendiéndose como un escudo. No me tenga lástima. No lo hago, dijo suavemente. La admiro. Ella se giró entonces, y sus miradas se encontraron, la de ella ardiendo de dolor, la de él sombreada por algo más difícil de nombrar. Antes de que pudieran hablar de nuevo, un golpe seco en la puerta interrumpió el momento. Era la señora Valles, el ama de llaves, flanqueada por dos doncellas que parecían profundamente incómodas. «Disculpe, señor», dijo, sosteniendo algo en su mano, envuelto en un pañuelo blanco. «Hemos encontrado un asunto que requiere su atención». Leonor se hizo a un lado mientras la señora Valles se acercaba a la mesa y desdoblaba el pañuelo para revelar un objeto brillante anidado en los pliegues del lino. Un broche de zafiros azul profundo bordeado de perlas. «Esta pieza pertenece a la señorita de Icaza», anunció gravemente el ama de llaves. Fue descubierto en los aposentos de la señorita de la Torre, metido debajo de su almohada. A Leonor se le cortó el aliento, su corazón martilleando en sus oídos, no por culpa, sino por la fría y calculada familiaridad de esta crueldad. «Nunca he visto ese broche en mi vida», dijo claramente. La señora Valles dudó. Las criadas... Bueno, no quieren hablar mal, pero se mencionó que la señorita de Icaza la visitó brevemente ayer. «Sin mi conocimiento», dijo Marco bruscamente. El aire en la habitación se espesó con incomodidad. «Tráigame a Beatriz», ordenó. «Ahora». Pero Leonor negó con la cabeza. «No», dijo con firmeza. «No la mande llamar. No cambiará su naturaleza con acusaciones. Ha hecho esto porque quiere verme expulsada con mi nombre arrastrado más bajo de lo que nunca ha estado». Marco estudió su rostro, luego miró el broche de nuevo antes de hablar. «Devuelvan esto a su legítima dueña, discretamente. No habrá acusaciones. Y la habitación de la señorita de la Torre será trasladada al ala interior». Las doncellas hicieron una reverencia y se marcharon rápidamente. La señora Valles le dio a Leonor una mirada fugaz de simpatía o sospecha, no pudo decirlo, y luego la siguió. Una vez que estuvieron solos de nuevo, Leonor exhaló lentamente. «Solo lo intentará de nuevo», dijo. «Que lo intente», respondió Marco. «Pero entienda esto, Leonor. Está caminando por una línea muy fina en esta casa. Cualquier protección que pueda ofrecerle nunca será suficiente para silenciarlos a todos. Un paso en falso». «No necesito su protección», interrumpió ella, su voz temblando más por orgullo que por miedo. «Necesito la verdad. Y quizás un lugar en este mundo donde no siempre sea la presa». Por un largo momento, ninguno de los dos se movió. Luego Marco dio un paso adelante, su voz baja, firme. «Si ese lugar existe, la ayudaré a encontrarlo, incluso si me cuesta la aprobación de hasta el último apellido en mi lista de invitados». Ella no le dio las gracias. La gratitud era una palabra demasiado delgada para la tormenta de sentimientos que se agitaban bajo sus costillas. Esa noche, la tormenta exterior hizo eco de la que llevaba dentro. La lluvia azotaba las ventanas y los truenos retumbaban sobre la bahía. Leonor regresó tarde del estudio, con el pelo húmedo por la brisa marina, su chal apretado alrededor de los hombros. Llegó a la puerta de su aposento y se detuvo. La manija no giraba. Cerrada con llave. Intentó de nuevo. Nada. Su vela parpadeó peligrosamente con la corriente de aire, y una gota de lluvia se deslizó por su cuello. Estaba a punto de tocar cuando una voz habló detrás de ella. «Señorita de la Torre». Se giró para ver a Marco de pie al final del pasillo, con el abrigo desabrochado, el cabello revuelto, como si él también hubiera sido sorprendido por el viento. «La han dejado fuera», observó. «Así parece». Su expresión se oscureció.
Venga, el salón tiene el fuego encendido. Demasiado cansada para protestar, lo siguió por el pasillo. El salón estaba cálido, su hogar crepitando con llamas ámbar. Las cortinas estaban corridas y un juego de ajedrez yacía abandonado en una mesa cercana. Leonor se acercó al fuego, estirando los dedos hacia el calor. Marcos se quitó los guantes y luego se sentó en la silla frente a ella. Su mano izquierda estaba envuelta en lino, una pequeña flor de sangre manchando la tela. Está herido. Accidente de esgrima esta mañana, dijo con un gesto displicente. Una parada descuidada. Permítame ver. Él extendió la mano. Ella se arrodilló a su lado, desenvolviendo el lino lentamente. Sus dedos eran suaves, seguros. El corte no era profundo, pero corría a lo largo de la base de su pulgar. Una línea limpia, deliberada. Usted practica la esgrima para ganar, imagino, murmuró. Practico la esgrima para recordar que todavía puedo perder. Ella levantó la vista, sorprendida. Sus rostros estaban cerca ahora, el fuego proyectando destellos de luz sobre sus pómulos y la leve cicatriz cerca de su mandíbula. Su aliento era cálido, tocado por algo floral y especiado. ¿Té, quizás? ¿O coñac? Sus manos se detuvieron, sus miradas se encontraron. El aire entre ellos cambió. Sin palabras, sin promesas, solo el palpitar de corazones expuestos bajo capas de formalidad y miedo. Su mano se movió ligeramente, no para agarrarla, sino para descansar junto a la de ella. Una ofrenda silenciosa. Ella respiró hondo, un aliento que se le atoró en la garganta como seda contra la piel. Y luego, lenta, deliberadamente, se puso de pie. «Me encargaré de su vendaje», dijo en voz baja. Y él la dejó ir. El aroma a rosas machacadas y cera de abeja pulida flotaba en el aire mientras la hacienda del Castillo y León se preparaba para el evento más esperado de la temporada, el gran baile de otoño. Cada año, lo más selecto de la sociedad descendía a Guanajuato para una última noche de esplendor antes de que los vientos de otoño se volvieran cortantes y las grandes casonas costeras se cerraran por el invierno. Pero este año la expectación tenía una nota peculiar, una corriente subterránea de susurros que poco tenía que ver con vestidos u orquestas. En el ala este, Leonor estaba de pie ante un espejo de cuerpo entero enmarcado en nogal tallado, observando su reflejo con una mezcla de incredulidad y pavor. El vestido que llevaba era de seda lavanda pálido, suavizado por el tiempo, pero restaurado con un cuidado exquisito. Diminutos botones de nácar corrían desde su cintura hasta la curva de su clavícula, y las mangas, ligeramente abullonadas en los hombros, terminaban en un delicado encaje en sus muñecas. Alguna vez perteneció a su madre, usado en París en otra vida. Ahora pertenecía a una mujer forjada por la pérdida. Detrás de ella, doña Lidia de la Torre estaba sentada en silencio en un taburete acolchado, remendando el dobladillo final. «Te queda mejor que a mí», dijo en voz baja, aunque su voz temblaba de emoción. Leonor encontró la mirada de su madre en el espejo. «¿Crees que es una tontería?» «Creo que es valiente», respondió Lidia. «Estás entrando en una habitación llena de gente que nos vio caer. Deja que vean lo bien que nos levantamos». Un golpe los interrumpió. Entró una de las doncellas, con los ojos muy abiertos de asombro. «El señor del Castillo y León envía sus cumplidos. El carruaje está listo». El viaje desde la casa de huéspedes hasta la hacienda fue corto, pero Leonor sintió cada segundo estirarse como un hilo demasiado tenso. Sus guantes eran sencillos, de piel de cabritilla marfil. No llevaba joyas, salvo un pequeño relicario que había pertenecido a su abuela. Su cabello había sido recogido en un moño suelto con dos suaves mechones enmarcando su rostro. Era un rostro ya no intacto por la pena, sino templado por ella, y quizás más hermoso por eso. La hacienda era un resplandor de luz. Cientos de faroles bordeaban los caminos, parpadeando como estrellas caídas a la tierra. El sonido de los violines flotaba en el aire nocturno, y los carruajes llegaban en procesión uno tras otro, liberando damas con vestidos de terciopelo y tul, sus risas resonando como campanillas de viento sobre la grava.
Leonor descendió lentamente, con el corazón desbocado, y fue conducida no por la entrada de servicio, sino por las puertas principales, doradas y arqueadas, abiertas de par en par. Su nombre no fue anunciado, no llevaba título ni herencia. Y aún así, entró. Dentro, el salón de baile brillaba como un sueño, tejido de oro y cristal. Las paredes pintadas de un suave marfil resplandecían bajo el brillo de los candelabros, y guirnaldas de hojas de otoño se entrelazaban en las columnas. La multitud, hombres ricos con impecables fracs negros, mujeres con vestidos del color del vino, la esmeralda y la medianoche, se apartó ligeramente al verla. Sus miradas se detuvieron, curiosas y afiladas. La esperaban, y estaban ansiosos por deleitarse con el escándalo. Pero antes de que el primer susurro pudiera extenderse, Marco del Castillo y León apareció a su lado. Llevaba un frac negro formal con solapas de satén, su chaleco y corbata de moño blancos e impecables, cada línea de su figura precisa. Su cabello estaba pulcramente peinado, pero una onda rebelde cerca de su sien delataba la hora tardía y el calor de la multitud. Sus ojos, sin embargo, nunca vacilaron. «Se ve usted», dijo, ofreciéndole su brazo. «Inolvidable». Leonor dudó un instante antes de colocar su mano enguantada sobre la de él. ¿Se da cuenta de lo que dirán? Cuento con ello. Cruzaron el suelo juntos, y aunque ninguna música se detuvo, aunque no se hizo ningún anuncio, todas las cabezas se giraron. Un camino se abrió ante ellos, y Leonor sintió el peso de 100 juicios presionando contra su piel. Mantuvo la cabeza alta. Cuando la orquesta cambió a un vals de Strauss, Marco no preguntó. Simplemente la condujo a la pista. Su mano se posó en su cintura, firme pero cuidadosa. Sus cuerpos se movieron en un ritmo practicado, aunque nunca habían bailado juntos antes. Su vestido se arremolinaba suavemente con cada giro, y mientras él la hacía girar bajo la luz de 1000 cristales, el tiempo aflojó su agarre. «Está muy callada», murmuró él, sin apartar los ojos de los suyos. «Estoy contando cuántos cuchillos apuntan a mi espalda». Él sonrió débilmente. «Que lo intenten. Ya ha soportado más de lo que ellos podrían jamás». Bailaron en silencio después de eso, salvo por la música que subía y bajaba a su alrededor como una marea. Cuando el vals terminó, Marco hizo una reverencia y besó su mano enguantada con solemne gracia. El gesto envió una onda expansiva a través de la multitud. No lejos de la pista de baile, Beatriz de Icaza estaba de pie bajo un grupo de faroles, sus labios curvados en una sonrisa demasiado afilada para ser agradable. Estaba vestida de satén esmeralda, un peine enjollado brillando en su cabello, y un grupo de jóvenes la rodeaba, cada uno ansioso por ser visto a su lado, aunque ninguno deseaba realmente estar cerca del hielo bajo su mirada. «Vaya», dijo en voz alta, aunque su voz estaba perfectamente afinada para ser escuchada. «Parece que los bailes de caridad ya no se anuncian en el calendario. Ahora vienen directamente a nuestros salones». La risa que siguió fue quebradiza y forzada. Leonor giró ligeramente la cabeza, oyéndolo pero sin decir nada. Marco sí lo hizo. Con un movimiento suave, se apartó de Leonor y se acercó a Beatriz. «Señorita de Icaza», dijo con ecuanimidad, «es reconfortante saber que su lengua sigue tan afilada como siempre. Debe ser agotador mantenerla afilada a costa de la reputación de los demás». Ella parpadeó, fingiendo confusión. «¿Por qué, Marco? Solo quería felicitarte. He oído que la redención está de moda esta temporada». Él sonrió finamente. «Entonces permítame ser el primero en decir que usted está terriblemente pasada de moda». Regresó junto a Leonor y le ofreció su brazo una vez más. Juntos caminaron hacia la terraza, dejando atrás las risas. Afuera, la noche se había enfriado. El aire traía un toque de salitre y humo de chimenea distante. Los faroles proyectaban suaves halos dorados a lo largo de la barandilla. Leonor se apartó de la multitud, encontrando un rincón tranquilo bajo un sauce cuyas ramas temblaban con la brisa. Marco se unió a ella momentos después, ofreciéndole una copa de champaña helada. Ella la aceptó en silencio, pero no bebió. «Esto no es un juego»,
dijo suavemente. Sé que nunca olvidarán lo que hizo esta noche. No quiero que lo hagan. Sus miradas se encontraron de nuevo, y en esa mirada el mundo pareció estrecharse en algo más profundo que la mera atracción. Era reconocimiento. Dos almas marcadas por el peso y la sombra, alcanzándose a través del silencio que las rodeaba. Él se acercó. Usted nunca fue invisible para mí, Leonor, ni siquiera cuando deseaba serlo. Se le cortó la respiración. Su corazón había estado guardado durante tanto tiempo que apenas sabía cómo latir libremente. Entonces, ¿por qué esperó tanto? Porque no sabía si merecía más su ira que lo que deseaba su perdón. Y antes de que ella pudiera responder, su mano se alzó para tocar su mejilla, no con fuerza, sino con reverencia. Su pulgar trazó una línea justo debajo de su mandíbula, y luego se inclinó lentamente, tan lentamente, y presionó sus labios contra los de ella. El beso no fue posesivo, no fue ruidoso. Fue una respuesta susurrada en la oscuridad. Sus dedos se enroscaron en la tela de su frac y sus ojos se cerraron. Cuando finalmente se separaron, la luz del farol brilló en sus ojos como lágrimas. «Debería entrar», susurró. «No la detendré», dijo él. «Pero no olvidaré este momento, aunque usted lo haga». Ella se dio la vuelta, con el corazón desbocado, y regresó al salón de baile con el pulso cantando como la cuerda de un violín. Adentro, en el estudio cerca del corredor oeste, se abrió una puerta privada. Carlos de Icaza, un hombre cuyo nombre tenía peso en cada banco y sala de juntas desde la capital hasta Nueva York, entró en la habitación iluminada por el fuego donde Marco acababa de regresar. Sostenía una copa de coñac y sonrió sin calidez. «Encantadora velada», dijo. «Realmente sabes cómo causar impresión». Marco no respondió. «Haré mi declaración simple», continuó de Icaza, arremolinando el líquido ámbar. «Si vuelvo a ver tu nombre junto al de ella, en una cena, una función, un anuncio de compromiso, publicaré los archivos del acuerdo de Hathaway. Todos y cada uno de ellos». La mandíbula de Marco se tensó. De Icaza levantó su copa en un brindis burlón. «A veces, Marco», dijo con una sonrisa socarrona, «hombres como nosotros deben elegir entre el deseo y la supervivencia. Buenas noches». Y luego se dio la vuelta y desapareció en las sombras, dejando tras de sí un silencio mucho más frío que el viento de otoño. Una fina capa de niebla se cernía sobre la costa mientras la marea matutina llegaba a Guanajuato. Las elegantes fachadas de la ciudad brillaban pálidas bajo un cielo apagado, su grandeza intacta por la silenciosa crueldad que a menudo se enconaba detrás de ventanas cubiertas de encaje y puertas de roble tallado. En ese mundo de conversaciones de salón en voz baja y miradas cuidadosamente medidas, las reputaciones se intercambiaban como moneda, y los susurros podían costar más que el oro. Habían pasado 3 días desde que Marco se fue a la Ciudad de México. Su partida había sido abrupta, pero necesaria. Una correspondencia urgente del grupo Hathaway exigía su presencia en una reunión privada del Consejo sobre la expansión del ferrocarril en el centro del país. Dejó instrucciones para que Leonor continuara gestionando la correspondencia en su ausencia, y le recordó, en un tono que era casi tierno, que diera sus paseos por el jardín antes de que el tiempo empeorara. Leonor había asentido educadamente, aunque su corazón se había encogido con una emoción que no quiso nombrar. Ahora, con su ausencia resonando en los pasillos vacíos del ala este, el silencio se hacía más pesado con cada hora que pasaba. Comenzó sutilmente. Una doncella dejó de mirarla a los ojos en el pasillo por la mañana. La cocinera, que antes sonreía al pasar por las cocinas, ahora mantenía la cabeza gacha y hablaba en voz baja. A la segunda noche, llegaron 2 invitaciones para Marco, ambas acompañadas de notas cuidadosamente redactadas solicitando una aclaración sobre el estatus de la señorita de la Torre y si continuaría con sus deberes de la manera observada en el baile de otoño. Al tercer día, doña Lidia de la Torre abrió un papel doblado que habían deslizado bajo la puerta de su casa de huéspedes. No había firma ni sello oficial, solo un breve y brutal mensaje impreso en letras de molde.
Tiene 30 días para desalojar. Cuando Leonor llegó a casa esa noche, su madre estaba sentada junto al hogar, con la carta apretada en la mano. Su rostro estaba pálido, sus labios tan apretados como un hilo. «No es de nadie», dijo antes de que Leonor pudiera preguntar. «Lo que significa que es de todos». Leonor tomó el papel lentamente, lo leyó una y otra vez. Sus dedos no temblaban, pero algo dentro de ella sí. «La dueña siempre ha sido amable», susurró. «La amabilidad se desvanece cuando aumenta la presión», respondió amargamente su madre. «Todos nos han dado la espalda». A la mañana siguiente, Leonor se levantó temprano y caminó sola a casa de 3 antiguos conocidos de la ciudad, familias que alguna vez cenaron en el salón de su padre, que alguna vez la llamaron por su nombre con afecto, incluso con admiración. La primera dama la recibió con una extraña sonrisa e insistió en que su esposo estaba fuera. La segunda la hizo esperar en el vestíbulo, solo para enviar a un mayordomo con una nota que decía: «Nuestro hogar no puede involucrarse en asuntos difíciles en este momento». El tercero, un viejo amigo de su padre, negó con la cabeza solemnemente mientras la acompañaba a la puerta. «Mi querida niña», dijo, no sin amabilidad, «te has vuelto complicada». Al anochecer, los susurros ya no eran susurros. Les habían crecido piernas, bocas, ojos. Beatriz de Icaza, siempre graciosa en su veneno, había contado a varias familias, entre partidas de cartas y tés, que Leonor de la Torre había cambiado su vestido de luto por influencia, que su reaparición en el baile de otoño había sido orquestada, y que Marco del Castillo y León, antes tan sabio en sus asociaciones sociales, ahora se había vuelto ciego a la manipulación envuelta en seda. Nada de esto se dijo en público, por supuesto, pero la sociedad de Guanajuato nunca había necesitado testigos para ejecutar un veredicto. Leonor regresó a la hacienda tarde esa noche, con pasos lentos, sus guantes húmedos por la niebla, solo para encontrar su habitación despojada. Su escritorio había sido movido, sus pertenencias apiladas ordenadamente en el pasillo como si fuera un paquete a ser entregado en otro lugar. El ama de llaves, la señora Valles, la recibió con los labios fruncidos. «Ha sido relevada de su puesto, señorita de la Torre». «¿Por orden de quién?» «Recibí la orden del señor Pembroke». A Leonor se le cortó el aliento. «El señor Pembroke no es el señor del Castillo y León». El ama de llaves se movió incómoda. Habló con autoridad. No tuve otra opción. No hubo escena ni voz alzada. Leonor recogió sus cosas en silencio, con el rostro sereno. Dejó una nota para Marco en el escritorio donde una vez había trabajado, aunque dudaba que alguna vez la viera. Esa misma noche, mientras la lluvia comenzaba a caer sobre la Ciudad de México, Marco del Castillo y León estaba en el balcón de un club privado cerca del Zócalo, ajeno a la tormenta que se desataba en casa. Un telegrama de su ama de llaves, retrasado por un error postal, esperaba sin abrir en una bandeja de plata en su suite privada. Fue solo a la mañana siguiente, mientras bebía su café y abría la nota, que su expresión cambió. En una hora, estaba en un tren con destino a Guanajuato. Para cuando las puertas de la hacienda reaparecieron, el sol ya había comenzado su descenso detrás de las nubes gris pizarra, bañando la casona en una luz amoratada. Marco no se detuvo a saludar al personal. Irrumpió en el vestíbulo principal, su abrigo aún húmedo de viaje, y ladró una sola orden. «¿Dónde está?» Nadie tuvo una respuesta. Cuando descubrió que Leonor había sido despedida sin su conocimiento, sin su consentimiento, su furia fue silenciosa, pero atronadora. Montó su caballo sin cambiarse de ropa y cabalgó por las húmedas calles de Guanajuato hasta llegar a la gran casona de los Icaza, sus rejas de hierro forjado tan imperiosas como la familia que vivía dentro. Un lacayo intentó detenerlo en la puerta. Marco lo apartó. Encontró a Beatriz y a su padre sentados en el salón azul, discutiendo algo entre copas de oporto y nueces confitadas. Levantaron la vista cuando entró. «Marco», ronroneó Beatriz, levantándose lentamente. «Deberías haber avisado». «La despediste», dijo él, su voz baja y afilada.
Beatriz parpadeó con fingida inocencia. Me temo que no sé de quién hablas. Sabes exactamente de quién hablo. Su padre se levantó de su silla, aclarándose la garganta. Estás hablando de la señorita de la Torre, dijo con suavidad. Una mujer cuya presencia ha complicado las cosas para muchos de nosotros. Marco avanzó un paso. No di ninguna orden para su destitución. No, dijo Beatriz. Pero dejaste un vacío y simplemente lo llenamos por tu propio bien. Él giró su mirada hacia ella por completo ahora, con los ojos entrecerrados. Has estado envenenando cada oído en Guanajuato. He estado protegiendo tu nombre, replicó ella. ¿Crees que el Consejo de Hathaway te aceptará con ella colgada de tu brazo? ¿Crees que Washington no levantará una ceja? Su reputación está hecha jirones. Su familia está en bancarrota. Su presencia... Basta. La palabra cayó como un hacha, pero Beatriz no había terminado. Hay una solución, dijo suavemente acercándose a él. Cásate conmigo, Marco. Deja que todo esto pase. Puedo restaurar el apellido de la Torre, acallar los susurros, controlar el daño. Detrás de ella, su padre asintió. Te casas con Beatriz, añadió. Y los documentos de Hathaway, los vinculados a las últimas inversiones de tu padre, se quedarán exactamente donde están, silenciosos, seguros. Marco los miró como si los viera por lo que realmente eran por primera vez. No aliados, no pares, sino parásitos vestidos de brocado. Y entonces, desde el umbral, un sonido. Se giró. Leonor estaba allí. Su capa estaba empapada, su sombrero ladeado. Sus mejillas estaban pálidas y sus ojos, esos ojos, estaban muy abiertos y heridos. «Vine a devolver algo», dijo en voz baja, su voz como un cristal. Sostenía un libro encuadernado en piel, el libro de contabilidad de Marco. Pensé que había olvidado llevármelo, pero no fue así. Solo quería ver. Su mirada se desvió hacia Beatriz, luego hacia el señor de Icaza y finalmente hacia Marco. Ahora entiendo todo. Se dio la vuelta antes de que él pudiera hablar, antes de que pudiera cruzar la habitación, y se deslizó en la noche. Y esta vez no dejó ninguna nota. La lluvia caía en finas y constantes líneas, como si el propio cielo se hubiera cansado del silencio que se había posado sobre Guanajuato. La elegancia de la ciudad, tan orgullosamente exhibida en verano, ahora se opacaba bajo el peso del otoño. Las ventanas estaban cerradas, los jardines despojados por el viento, y los carruajes que una vez llevaron risas ahora rodaban en silencio, sus faroles parpadeando en la niebla. Marco del Castillo y León cabalgaba solo, con el abrigo empapado, sus guantes manchados por aferrarse a las riendas con demasiada fuerza. Su caballo, resbaladizo por la lluvia y el sudor, se movía a un ritmo constante, recorriendo las mismas calles por tercera vez ese día. Cada escaparate que pasaba, cada callejón que escudriñaba, solo ofrecía sombras. Ninguna señal de ella, ningún rastro. Leonor se había desvanecido. En los días transcurridos desde su desaparición de la mansión de Icaza, había buscado sin descanso. Había interrogado al personal de la casa de huéspedes, visitado a costureras, escuelas, incluso las iglesias más pequeñas. Cualquier lugar donde una mujer de educación y dignidad pudiera haber ido a esconder su nombre. Pero Leonor era demasiado inteligente para ser encontrada fácilmente. Sabía a qué puertas él tocaría, así que había elegido las que a él no se le ocurriría abrir. Pero Marco no era un hombre que se rindiera al silencio. Al sexto día, sus botas estaban gastadas de tanto caminar, su paciencia deshilachada por el peso de las disculpas no dichas, y aún así seguía buscando. En las afueras de Guanajuato, en un barrio donde los adoquines daban paso a la tierra y las lámparas de gas parpadeaban de forma irregular, una pequeña tienda de costura se erigía detrás de una reja de hierro. Sus ventanas estaban empañadas, su techo remendado con hojalata. El letrero pintado sobre la puerta había dicho alguna vez «Costura y reparaciones de la señorita Parker», pero el «ille» se había desvanecido, y ahora simplemente decía «Costura reparaciones». Dentro, detrás de una cortina de muselina y carretes de hilo descolorido,
Leonor de la Torre trabajaba en silencio bajo una tenue lámpara de aceite. Su nombre allí no era Leonor. Era la señorita Elena, una costurera sin familia, sin conexiones y sin pasado. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado cubierto por un modesto sombrero. Sus manos, aunque todavía gráciles, mostraban pequeños pinchazos y callos. Ganaba poco, pero pagaba su alquiler a tiempo. Se mantenía reservada y no hablaba a menos que le hablaran. Las mujeres del barrio, en su mayoría viudas y lavanderas, la encontraban agradable pero distante. Había elegido esta vida no por vergüenza, sino por supervivencia. Había visto lo que la caridad les hacía a las mujeres. Las hacía pequeñas, agradecidas, silenciosas. No sería rescatada, ni siquiera por él. La mañana del incendio, Leonor estaba inclinada sobre el vestido de una niña, cosiendo un dobladillo roto, cuando un niño irrumpió en la tienda, sin aliento y con los ojos desorbitados. «Seño, es la casa de huéspedes cerca del jardín. ¡Sale fuego del techo!». Leonor soltó la prenda al instante, su aguja resonando en el suelo. No esperó a explicar. Ni siquiera agarró su capa. Sus pies ya golpeaban la calle embarrada, las faldas empapadas y los pulmones ardiendo mientras corría de regreso al lugar que una vez fue su único refugio. Cuando llegó a la colina, el humo ya se elevaba en espesas columnas negras. Las llamas lamían el piso superior, el techo gimiendo bajo la presión. Los hombres gritaban, formando una fila con cubos desde el pozo, y las mujeres gritaban nombres al viento. «¡Madre!», gritó Leonor, abriéndose paso entre la multitud. «¿Alguien ha visto a mi madre?». Nadie respondió. Entonces una voz se abrió paso a través del caos. «¡Todavía está adentro!». La sangre de Leonor se heló. Antes de que pudiera moverse, otra figura surgió a través del humo. Alto, oscuro, irreconocible al principio, hasta que vio el borde rasgado del abrigo, las botas familiares, el perfil que nunca podría olvidar. Marco. Se lanzó a través de las puertas principales sin dudarlo, desapareciendo en el incendio justo cuando la estructura emitió un gemido bajo y furioso. La multitud ahogó un grito. Leonor se quedó helada, el corazón martilleando en sus oídos, el mundo inclinándose bajo sus pies. Quería gritar, correr tras él, pero unos brazos fuertes la sujetaron. Alguien que no conocía murmuraba: «No puede entrar ahí, señorita. No es seguro». Entonces, a través del humo, emergió una sombra. Marco salió tambaleándose, tosiendo violentamente, un brazo envuelto alrededor de una figura frágil. Doña Lidia, envuelta en una manta, su cabello gris chamuscado pero intacto. Se derrumbó de rodillas justo cuando Leonor llegó a ellos. «Madre», susurró, las lágrimas brotando libremente ahora. «Estoy bien», graznó Lidia aturdida. Él me sacó de la cama, ni siquiera me di cuenta». Leonor miró a Marco. Su rostro estaba manchado de hollín, su cabello húmedo de sudor. Pero sus ojos, esos ojos, encontraron los suyos. «Imprudente», dijo ella, su voz quebrándose. «Podrías haber muerto». Él logró una sonrisa sin aliento. «Usted siempre dijo que nunca pensaba bien las cosas». Ella soltó una risa que era mitad sollozo, mitad furia. La brigada de bomberos se movía a su alrededor. La gente gritaba, aplaudía, señalaba. Pero todo lo que Leonor podía ver era al hombre frente a ella. El hombre del que había huido, al que había temido, resentido y nunca dejado de recordar. Más tarde, una vez que Lidia fue llevada a casa de un vecino para descansar, Leonor encontró a Marco sentado solo en el murete bajo cerca de los escalones de la iglesia, con el abrigo envuelto sobre los hombros, sus manos todavía negras de ceniza. Se acercó lentamente, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. «No tenías que hacerlo», dijo. Él no se giró. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué?». Levantó la vista hacia ella. «Porque tenía que volver a verte, y no me quedaba nada para canjear por tu perdón, excepto mi propia vida». Ella se sentó a su lado,
dejando que el silencio se extendiera entre ellos como un hilo gastado. No pedí que me salvaran. Eso también lo sé. No te estaba esperando. Nunca fui lo suficientemente valiente como para esperar que lo hicieras. Ella se giró para mirarlo de frente, su voz temblando con la fuerza de todo lo que había contenido. Me humillaste. Dejaste que me trataran como algo barato. Te fuiste y ellos... Lo sé. Su voz se quebró. No con debilidad, sino con rendición. Me equivoqué, Leonor. Pensé que podía protegerte sin estar a tu lado. Pensé que si te daba espacio, el mundo se olvidaría. Pero el mundo no olvida a mujeres como tú. Las castiga. Y yo estaba demasiado lejos para detenerlo. Ella bajó la vista, con los guantes apretados en su regazo. Él continuó, más suave ahora. No quiero poseerte, Leonor. No quiero arreglarte. Solo quiero estar donde tú estás. Contigo, si me lo permites. Ella inhaló lenta y profundamente, como si el propio aire pudiera llevarse el dolor de su interior. «Marco». Se giró hacia él, las lágrimas asomando pero sin derramarse. «No podemos empezar de nuevo en ruinas». Él asintió, su garganta trabajando para tragar el peso de sus palabras. «Entonces construiremos algo nuevo», dijo. «No sobre cenizas, sino sobre la verdad». Y en la luz mortecina de esa tarde humeante no se besaron, no hicieron promesas. Pero ella dejó caer su cabeza suavemente sobre su hombro, y él dejó que su mano rozara el dorso de la de ella. Y fue suficiente, por ahora. Los vientos de finales de octubre barrieron Guanajuato con una agudeza que pareció limpiar las calles de su pretensión. Las fachadas doradas, los setos recortados, las imponentes casonas. Todo permanecía en su lugar. Pero algo bajo la superficie había cambiado. La ciudad, antes tan segura de su jerarquía, había comenzado a murmurar una melodía diferente. Los susurros se habían convertido en preguntas, las preguntas en especulaciones. Y las especulaciones, en manos de los hombres adecuados, podían derrocar dinastías. Marco del Castillo y León estaba sentado solo en su estudio, el sello dorado de El Correo de Guanajuato abierto ante él. La tinta aún estaba fresca, el titular audaz. Escándalo y caza al descubierto, fondos de veteranos malversados para inversiones privadas. Debajo los detalles se desplegaban con precisión y una furia silenciosa. Durante más de un año, Carlos de Icaza había desviado fondos destinados a viudas y soldados heridos hacia empresas de alto riesgo bajo compañías fantasma con nombres fabricados. El periódico no especulaba. Marco se había asegurado de que publicaran pruebas, cartas, contratos, nombres. Había esperado para revelarlo, quizás demasiado, pero en el porfiriato, el tiempo era tan valioso como el oro. Se recostó en su silla, cerrando los ojos brevemente, mientras el peso de la decisión se asentaba sobre él. Había sabido del desfalco durante meses. Sabía que exponerlo destruiría a una de las familias más poderosas de Guanajuato, y con ellos, el frágil equilibrio de alianzas que una vez había protegido su propia herencia. Pero ese equilibrio se había roto la noche en que Leonor se escapó de su alcance. Ya no necesitaba la aprobación de hombres como de Icaza. Necesitaba la verdad. Y a ella, esa tarde, la noticia se extendió como un reguero de pólvora por salones y tertulias. Las mujeres se agarraban las perlas con fingido horror. Los hombres que una vez brindaron con de Icaza ahora susurraban sobre preocupaciones y exposición reputacional. Beatriz, antes la reina de Guanajuato en satén esmeralda y sonrisas de cristal, se encontró sin invitaciones a almuerzos, su nombre tachado de las listas de invitados con la misma elegancia que ella había usado una vez para arruinar a otros. Al anochecer, el carruaje de los Icazas salió de la ciudad. Nadie se despidió. En una parte más tranquila de Guanajuato, lejos de los ecos escandalosos de los salones y clubes sociales, Leonor caminaba sola por las puertas del cementerio. El aire era fresco, la tierra húmeda bajo sus botas, y los árboles de arriba susurraban con hojas quebradizas que caían. Encontró la tumba fácilmente. Segunda fila, tercera lápida desde el muro sur. Las letras habían comenzado a desvanecerse. Carlos R. de la Torre.
esposo y padre devoto, 1839-1891. Se quedó de pie por un largo momento en silencio, el viento tirando de su abrigo. Luego, lentamente, se arrodilló. «Llevé tu apellido como una carga», susurró, su voz temblando, «como una maldición que me seguía a cada habitación». Sus dedos rozaron el musgo que crecía en la base de la piedra. «Pero no fue tu fracaso. Fue el de ellos. Los hombres que te engañaron, los que te dejaron caer». Una pausa, un aliento. «Y te perdono, no porque lo pidieras, sino porque no puedo seguir cargando este dolor». Cerró los ojos y dejó su mano sobre la piedra fría un momento más antes de levantarse. Al darse la vuelta para irse, vio a su madre de pie cerca de la puerta, con el chal bien ajustado alrededor de los hombros, los ojos vigilantes. Lidia no dijo nada hasta que estuvieron caminando una al lado de la otra. «Siempre temiste que te definieran», dijo suavemente. «Pero solo te dieron algo por encima de lo cual elevarte». Leonor la miró, su mirada tierna y cansada. «No sé si tengo la fuerza para volver a tener esperanza». «No necesitas fuerza para la esperanza, hija», respondió Lidia. «Solo necesitas dejar de temer la alegría». Esa noche, mientras las nubes se acumulaban bajas sobre la bahía y las lámparas del pueblo parpadeaban una por una, llegó una nota para Leonor. Estaba escrita con la letra de Marco, simple y sin adornos. «Cena. 8 nie. No un baile. Sin más ojos que los míos». La leyó una y otra vez. Su corazón, cauteloso pero ya no cerrado, se agitó. A las 7, salió de la pequeña sala de su madre con un vestido de color ciruela oscuro, sencillo, de manga larga, con una hilera de botones en la espalda y una cinta de terciopelo en la cintura. Su cabello estaba recogido suavemente, con algunos mechones sueltos en las sienes. Sin collar, sin aretes, solo la tranquila confianza de una mujer que se había ganado su lugar. Cuando llegó a la hacienda del Castillo y León, esperaba grandeza, pero lo que encontró fue intimidad. El vestíbulo principal estaba tenuemente iluminado, los candelabros de arriba intactos. Solo el comedor brillaba con la suave calidez de la luz de las velas y el crepitar de un fuego bajo. La mesa estaba puesta para 2. Marco estaba de pie en el extremo más alejado, no con ropa formal, sino con una chaqueta de cena oscura y el cuello abierto. Su cabello cepillado pero no esculpido. Levantó la vista cuando ella entró, y por un largo momento ninguno de los dos se movió. «¿Vino?», dijo, con la voz baja. «Usted me lo pidió». Le ofreció su brazo, y ella lo tomó sin dudarlo. La cena transcurrió, no en grandes declaraciones, sino en una conversación tranquila. Hablaron de libros, de viajes, de su trabajo en la tienda y de la frustración de él con las reuniones de la junta, de la salud de su madre, del viento sobre la costa. No era romántico, era real. Después de que se retiró el último plato, una tarta de ciruela tibia, Marco se levantó y caminó hacia el pequeño gabinete cerca de la chimenea. «No tengo diamantes», dijo sin darse la vuelta. «No esta noche. Usted merece más que algo que se pesa en quilates». Cuando regresó, sostenía una pequeña caja de terciopelo. Ella la abrió lentamente. Dentro había un reloj de bolsillo, el de su padre, restaurado, pulido, completo. Ella ahogó un grito, sus dedos temblando al sacarlo de la caja. «Lo encontré», dijo Marco. «Hace meses, en una casa de empeño en la calle Whittaker. Lo mandé reparar. Quería dárselo cuando más importara». Abrió la tapa. Donde antes solo había latón, ahora había una pequeña inscripción grabada. «Por el tiempo perdido y el tiempo recuperado». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Levantó la vista. «¿Por qué ahora?» «Porque sé quién es usted», dijo acercándose. «Y sé quién soy yo. Y preferiría pasar el resto de mi vida ganándome su perdón que el resto de ella lamentando su ausencia». Ella se quedó muy quieta, con la mano alrededor del reloj. «¿Me está pidiendo que sea suya?» «Le estoy pidiendo que sea usted misma. En mi casa, en mi mesa, a mi lado, pero nunca detrás.
A Leonor se le cortó el aliento, sus dedos todavía enroscados alrededor del cálido metal. Su voz, cuando llegó, fue firme, aunque su corazón no lo estuviera. Entonces pídalo. Él le tomó la mano. Leonor de la Torre, ¿empezaría de nuevo conmigo? Ella asintió una vez, una lágrima escapándose. Sí. Y en el brillo silencioso de esa habitación iluminada por el fuego, sin música y sin testigos, dieron un paso, no hacia un cuento de hadas, sino hacia algo más verdadero. Un comienzo. Por fin, la niebla matutina se aferraba suavemente a los acantilados, envolviendo las rocas escarpadas en un velo blanco, como si la propia naturaleza deseara prestar privacidad a la modesta reunión en la cima de la colina. Abajo, el Atlántico susurraba contra la orilla, su ritmo constante, eterno. Y muy arriba, en un claro bordeado de flores silvestres y pastos azotados por el viento, un círculo de sillas miraba al mar. No había grandes arreglos florales, ni cuartetos de cuerda, ni candelabros suspendidos en carpas de seda. Pero había luz de sol y sinceridad, y el tipo de silencio que se instala en un momento largamente esperado. Leonor estaba de pie con las manos ligeramente cruzadas al frente, un pequeño ramo de peonías blancas y romero sostenido contra el corpiño de su vestido. El vestido era sencillo, de muselina marfil ribeteado con encaje antiguo, reutilizado del velo de novia de su madre. Se movía suavemente con la brisa, capturando la luz en ondas. Su cabello estaba recogido en la nuca con una cinta de satén del color de la espuma del mar, y sus mejillas, generalmente pálidas, tenían el suave matiz de alguien que no solo había sido vista, sino elegida. Frente a ella estaba Marco del Castillo y León, solemne con un chaqué gris carbón, sus ojos nunca apartándose de los de ella. Su corbata estaba anudada holgadamente, el viento tirando del borde de su solapa, pero su postura era serena, segura. Su expresión no tenía nada de la calculada reserva que una vez lo definió. Hoy parecía un hombre sin cargas. Los acompañaban solo un puñado de testigos. Doña Lidia de la Torre, sentada en una silla de mimbre junto al ministro, su chal pulcramente envuelto sobre los hombros. Unos pocos amigos cercanos de Marco de la Hacienda. 2 niñas de la escuela de Leonor que sostenían pequeños ramos de margaritas con manos temblorosas. No hubo intercambio de títulos, ni procesión coreografiada. Solo votos pronunciados con voces que temblaban no por incertidumbre, sino por reverencia. Cuando Marco colocó el anillo en el dedo de Leonor, una delgada banda de oro grabada en el interior con la fecha y las palabras «no por, sino a pesar de», ella lo miró y sonrió. Fue la primera sonrisa que le dedicó sin pena detrás. Se besaron, no para el espectáculo, no para los ojos de los que los rodeaban, sino con la silenciosa intimidad de una promesa sellada. Y cuando el ministro los declaró marido y mujer, el viento se levantó y el mar cantó en aprobación. Las semanas siguientes trajeron cambios no solo a su hogar, sino a la propia Guanajuato. Al principio, los susurros regresaron. Por supuesto que sí. ¿Te enteraste?, decían sobre tazas de té de porcelana y en los portones de los jardines. Se casó con ella después de todo, en los acantilados. ¿Te imaginas? Pero esta vez los susurros no estaban empapados de desdén. Estaban teñidos de asombro. Leonor de la Torre, ahora señora del Castillo y León, no había vuelto a entrar en la sociedad por la puerta de atrás. Se había presentado ante ellos con dignidad, se había casado sin espectáculo y se había negado a convertirse en lo que tantos esperaban de ella. Un trofeo silencioso. En 15 días, la antigua casa de huéspedes, aunque carbonizada e inhabitable, fue comprada a nombre de Leonor. El terreno fue despejado, y en su lugar se levantó el modesto edificio de ladrillo que albergaría el Instituto de la Torre para señoritas. Su propósito fue claro desde el día de su inauguración: educar a niñas nacidas sin fortuna, pero no sin valía. Lectura, escritura, aritmética, modales y ética. Las cosas que a la propia Leonor le habían sido dadas y casi perdidas.
La primera mañana, se paró en las puertas con un vestido azul marino de puños blancos, sus manos manchadas de tinta, y dio la bienvenida a 11 niñas a través de las puertas de hierro. Las llamó a cada una por su nombre. Las miró a los ojos y les dijo: «Ustedes no serán olvidadas». Marco, por su parte, se apartó de las actividades más brutales de sus inversiones. Los contratos ferroviarios que aceptaba ahora priorizaban la protección laboral y la estabilidad ambiental. Rechazó ofertas de magnates del acero que una vez brindaron por su crueldad. En su lugar, se asoció con una iniciativa de vivienda en la capital, financiando hogares limpios para veteranos viudos y sus hijos. Había noches en que regresaba a casa con el cuello de la camisa desabrochado y el espíritu cansado, pero Leonor lo recibía en el porche con 2 tazas de té y un asentimiento silencioso, y se sentaban bajo el farol a escuchar el viento moverse entre los árboles. Su hogar no era el más grandioso, aunque Marco le había ofrecido todos los lujos. Era el que ella eligió, una casa costera con altos ventanales y un jardín detrás, cubierto de lavanda y tomillo. Y en ese jardín caminaban juntos a menudo, recorriendo los mismos caminos de piedra por donde una vez pasaron en silencio, cuando él era su empleador y ella solo una chica con tinta en las manos y fuego en la columna vertebral. Ahora no había sombras entre ellos, ni preguntas sin decir, ni deudas sin pagar. Una tarde, mientras clasificaba la correspondencia en el salón principal, Marco abrió una carta marcada como confidencial. Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. La leyó una vez, luego otra, y no dijo nada. Pero esa noche, durante la cena, deslizó la carta sobre la mesa hacia Leonor. Ella la desdobló con cuidado. Era una invitación, una nominación, para el señor Marco del Castillo y León, para ser considerado para el puesto diplomático de embajador en la República Francesa. Los términos eran claros. El título era suyo, si su hogar podía soportar el papel, si su esposa podía servir a su lado en la sociedad parisina. La leyó lentamente, sus dedos apretando el borde de la página. Cuando levantó la vista, Marco la observaba, no con presión, no con expectativa, sino con algo más cercano al miedo. «No pedí esto», dijo, «y no iré sin tu consentimiento». Ella dobló la carta. «Hubo un tiempo en que habría visto esto como una rendición», susurró. «Como entrar en un mundo del que pasé años tratando de escapar. Y ahora…» Se levantó y cruzó hacia la ventana, mirando hacia los campos donde la campana de la escuela acababa de dar su última nota del día. «Ahora», dijo en voz baja, «lo veo por lo que podría ser. No un escenario, sino una plataforma. No para ellos, sino para nosotros». Se volvió hacia él, sus ojos firmes. «Pero no seré un símbolo, Marco. No seré exhibida ni silenciada. Si voy, voy con mi voz intacta». Él se levantó de su silla y se acercó a ella, tomándole las manos. «Nunca te querría de otra manera». Y en ese momento, mientras el sol de otoño se ponía bajo más allá de los árboles, Leonor apoyó la cabeza en su pecho y respiró profundamente, no de miedo, sino de algo nuevo. No esperanza, ni aún alegría, sino pertenencia. Y en su bolsillo, junto a una pluma estilográfica y un pañuelo, yacía el reloj de su padre, restaurado y haciendo tic-tac suavemente, no como una reliquia de lo que se perdió, sino como un testigo de lo que finalmente se había encontrado. El verano llegó suavemente ese año, sin el espectáculo que usualmente barría la temporada social de Guanajuato. No hubo orquestas desfilando por el paseo de la presa, ni una repentina erupción de sombrillas a lo largo de los callejones. En cambio, el calor se desplegó como un secreto en la hierba, verde y lento y lleno de promesas. El mar ya no susurraba de tormentas y memoria, sino que llevaba un ritmo que se sentía tierno, casi perdonador. Y en el jardín detrás de la casa costera en el camino al mar, Leonor se sentó sola en su mesa de escribir bajo el árbol de cornejo en flor. El sol de la mañana se filtraba a través de los pétalos, proyectando sombras en forma de encaje sobre el papel ante ella. Sus dedos, manchados de tinta como siempre, dudaron sobre la página. Había escrito 6 cartas esa semana.
una a la facultad del Instituto de la Torre, una a la familia de una niña recién admitida, una a una amiga en la capital, una a una viuda que buscaba apoyo para vivienda, una al jefe del comité de reforma de la capital y una a sí misma, aunque esa no la había firmado. Ahora sostenía la 7ª, sin terminar. Llevaba el membrete de la oficina del secretario de Estado, su nombre impreso formalmente debajo del de Marco, junto al título que aún no había aceptado. Embajadora. Trazó la palabra lentamente, sintiendo cómo se asentaba en su pecho como una piedra, a la vez pesada y radiante. Durante semanas, la carta había permanecido en su escritorio, intacta. Marco no la había mencionado de nuevo, ni una sola vez. No lo necesitaba. Cada mañana se levantaba y leía a su lado. Cada tarde atendía su trabajo y la dejaba atender el suyo. Cada noche cenaban sin ceremonia y después caminaban entre las hileras de hierbas y hortensias, hablando no de política ni de sociedad, sino de la tierra, de las palabras, de los niños que reían en las ventanas de las aulas. Él nunca presionó, porque sabía que la única manera en que ella diría que sí era si nadie se lo pedía. Una brisa se coló por el jardín, trayendo consigo el aroma a sal y romero. Desde dentro de la casa, oyó a su madre tararear suavemente mientras doblaba la ropa de cama. El mundo, por un momento, estaba quieto. Y sin embargo, la pregunta persistía. ¿Podría volver? Volver a los salones con cortinas de brocado y espejos dorados donde cada mirada era un juicio, cada sonrisa una cuchilla. Podría pararse ante esposas de embajadores e hijas de senadores y no temblar ante el recuerdo de la mujer a la que una vez llamaron caída. Podría mantener la cabeza alta, no como una sombra detrás de su esposo, sino como una mujer de consecuencia por derecho propio. La escuela le había dado paz. Las niñas le daban un propósito. El silencio entre ella y Marco ya no albergaba fantasmas. Pero aún así, la idea de volver a entrar en ese mundo hacía que su corazón se detuviera. Se levantó lentamente y caminó hasta el borde del jardín, donde la tierra daba paso al acantilado, y más allá, el océano se extendía, infinito y azul. Allí, bajo el amplio cielo, cerró los ojos. Pensó en su padre, y en la forma en que solía ponerle una mano en el hombro al leer en voz alta. Pensó en su madre, que una vez sirvió té a mujeres que más tarde cruzarían la calle para evitarla. Pensó en Beatriz y en la sonrisa que nunca le llegó a los ojos. Pensó en sí misma, la noche en que salió sola de la mansión de Icaza, su apellido una vez más su única posesión. Y luego pensó en Marco, no en el hombre que había susurrado «serás mía», sino en el que, sin fanfarrias, le había dado un escritorio, un reloj, una escuela, un jardín, y la libertad de caminar a su lado sin cadenas. Abrió los ojos. Más tarde esa noche, cenaron en la terraza. La mesa era sencilla, vestida de lino y puesta para dos. El cielo se estaba volviendo dorado con el crepúsculo, y la brisa tiraba de las llamas de las velas sin extinguirlas. Leonor llevaba un vestido del color del atardecer, de algodón suave con encaje a lo largo de las mangas. Su cabello estaba recogido en un nudo suelto, un broche de violetas prensadas sujeto sobre su oreja. Marco la observaba con silenciosa reverencia, como siempre hacía cuando pensaba que ella no miraba. Después de haber comido, le sirvió un vaso de licor de pera y se sentó a su lado, no enfrente. «Nunca te dije», dijo, mirando el horizonte, «que mi madre una vez soñó que yo sería senador». Leonor sonrió débilmente. «¿Y qué soñabas tú?» «Salir de la habitación sin deberle un favor a nadie». Ambos rieron, aunque la de ella se desvaneció rápidamente. Él se giró hacia ella, con el ceño ligeramente fruncido. «¿Y tú? ¿Qué soñabas?» Ella bajó la vista hacia su vaso. El parpadeo de la llama se reflejaba en el líquido ámbar. «Hablar y que me creyeran», dijo. «Entrar en una habitación y no sentirme como una impostora». Marco extendió la mano y tomó la de ella. Su palma era cálida, sólida, un ancla. «Haces eso todos los días», dijo. Ella lo miró. «Y sin embargo,
El mundo siempre espera a que olvides quién eres, para poder recordarte quién fuiste. Su agarre se hizo más firme. Entonces recuérdales, dijo. Recuérdales con cada paso que des. Se sentaron en silencio, el cielo oscureciéndose, el jardín zumbando con el sonido de la llegada de la noche. Y entonces, sin ceremonia, Leonor se levantó, entró en el salón y regresó con la carta. La colocó ante él. «He escrito mi respuesta», dijo. «Pueden anunciar el nombramiento. Iré contigo, pero en mis términos». Sus ojos parpadearon con algo indescifrable. No alcanzó la carta. En cambio, volvió a alcanzar su mano. «Nunca quise ir sin ti». «Nunca lo necesitaste», susurró ella. Más tarde esa semana, en la primera mañana dorada de junio, la pareja se levantó antes que el personal. La casa aún dormitaba en la sombra, y el aire estaba espeso con el aroma a lilas y rocío. Leonor llevaba un vestido de lino para caminar y un sombrero de paja de ala ancha atado bajo la barbilla con una cinta azul marino. Marco vestía su habitual gris, el borde de su abrigo rozando la parte superior de la hierba húmeda. Caminaron juntos por la orilla, sus pasos dejando suaves huellas en la arena. Nadie los llamó. No pasaron carruajes. El mar estaba en calma. Al borde de las dunas, justo antes de que el camino se curvara de regreso al pueblo, su chofer esperaba con el carruaje, verde oscuro con adornos de latón, los caballos piafando suavemente en la quietud de la mañana. Leonor hizo una pausa, volviéndose hacia el agua por última vez. Respiró hondo, llenando sus pulmones de sal y mañana, y luego sonrió. Marco se paró a su lado, rozando su mano enguantada con la suya. «¿Estás lista?», preguntó. Ella no respondió, no con palabras. En cambio, miró al horizonte y dijo lo único que aún quedaba por decir. «Que el mundo susurre lo que quiera. Yo sé quién soy». El verano de 1902 llegó con una luz más suave que los anteriores, suave, ámbar y paciente. Guanajuato había cambiado. Las grandes casonas todavía bordeaban los acantilados como palacios de porcelana, pero muchas ahora estaban más silenciosas, sus salones de baile acumulando más polvo que valses. Los susurros de la vieja sociedad se habían atenuado hasta convertirse en un recuerdo, y un nuevo tipo de voz se agitaba en la ciudad, una nacida no del pedigrí, sino del propósito. Y sin embargo, el mar permanecía inalterado. Todavía rugía y suspiraba, y besaba la orilla como un amante atemporal. En la terraza de una casa blanca modesta pero elegante, con amplios postigos verdes, encaramada en el mismo acantilado donde una vez dijeron sus votos, Leonor se sentó con una carta en el regazo y un chal sobre los hombros. Su cabello ahora estaba veteado de plata, y sus manos mostraban las finas líneas de una década bien vivida. Pero sus ojos, esos ojos gris tormenta, permanecían intactos por el tiempo. Detrás de ella, la casa estaba viva con risas silenciosas y el ruido sordo de pies apresurados. La voz de un niño resonó desde una ventana de arriba, seguida de una profunda carcajada que pertenecía inconfundiblemente a Marco. Habían regresado a Guanajuato después de su período diplomático en Francia, eligiendo una vida más tranquila cerca de la escuela que Leonor había expandido con la ayuda de antiguas alumnas que ahora enseñaban a otras a leer, a escribir, a hablar con confianza. El Instituto de la Torre se había convertido en más que un edificio. Se había convertido en un legado. Ahora tenían 2 hijas. Clara, de 7 años, curiosa y obstinada, con los ojos de su madre y la boca terca de su padre. Y Lidia, de 4, de carácter dulce y mente ágil, ya aficionada a contarles a sus muñecas largas y dramáticas historias antes de dormir. La maternidad no había suavizado las convicciones de Leonor, solo las había profundizado. Había hablado en conferencias, escrito ensayos, rechazado honores que sentía ornamentales, aceptado otros que sabía que abrirían puertas para niñas como la que ella había sido una vez. Había aprendido que una voz, una vez encontrada, debe ser usada una y otra vez. Marco había cambiado los salones políticos por conferencias sobre prácticas empresariales éticas. Invertía no solo en empresas, sino en comunidades.
Fábricas con ventilación adecuada, líneas de ferrocarril que no desplazaban a las familias. Fue objeto de burla por parte de muchos de sus pares y seguido en silencio por otros. Se habían convertido en símbolos no de escándalo, sino de transformación. Y sin embargo, a pesar de todo su legado público, era el privado el que más importaba. Por las noches todavía paseaban por los jardines, ahora llenos de risas de pequeños pies y el aroma a tomillo silvestre. A veces él leía en voz alta bajo el mismo árbol de cornejo donde ella una vez sopesó el futuro en silencio. Habían envejecido, sí, pero no se habían distanciado. Él todavía la miraba como si fuera la respuesta a una pregunta que no había sabido cómo hacer hasta que ella llegó. Y ella, a su vez, todavía lo buscaba en medio de la noche, no por necesidad, sino por el silencioso hábito del amor. En cuanto al pasado, la hacienda de Icaza había sido vendida hacía mucho tiempo. Beatriz, después de años de amargura, finalmente se había casado con un tranquilo librero en Chicago y se había desvanecido de los titulares. Enviaba una tarjeta de Navidad cada año. Leonor respondió solo una vez, escribiendo simplemente: «Espero que hayas encontrado la paz. Yo la he encontrado». Las viejas matronas de la sociedad habían envejecido, de hecho. Algunas habían dejado memorias llenas de medias verdades y leves arrepentimientos. Otras habían muerto sin aprender nunca que el perdón no es algo que conceden los demás, sino que se encuentra dentro de uno mismo. Leonor dobló la carta en su regazo y se levantó. La brisa levantó el dobladillo de su falda mientras bajaba al jardín. Desde un lado de la casa llegó el sonido de la voz de Marco llamando a Clara para que bajara de un árbol. Su risa siguió. Leonor observó, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Hace 10 años, se había parado en este mismo acantilado y se había atrevido a creer que el amor podía ser más que una fantasía. Que el respeto, una vez roto, podía ser reconstruido. Que un nombre susurrado en escándalo podía convertirse en un nombre pronunciado con honor. No solo había sobrevivido, había prosperado. Y lo había hecho no porque Marco la salvara, sino porque él la había amado lo suficiente como para dejar que se salvara a sí misma. Se volvió hacia la casa mientras Lidia bajaba corriendo por el sendero, con los rizos rebotando, las mejillas sonrosadas de alegría. «Mamá, papá dijo que podemos ir a la orilla». «Entonces no debemos hacerlo esperar», dijo Leonor, tomando a su hija en brazos. Mientras caminaban hacia el sonido de las olas y las risas, Leonor miró una vez más al mar. Ya no le asustaba. Nunca lo había hecho. Pero ahora, por fin, sabía cómo cabalgar sus mareas y escribir su propia historia en sus orillas. Y el mundo, bueno, podía susurrar lo que quisiera. Ella ya había respondido. En un mundo que una vez midió el valor por el linaje, la riqueza y los susurros, la historia de Leonor nos recuerda que la dignidad no se hereda, se elige. Su viaje del silencio a la fortaleza, de la supervivencia a la autodefinición, no es solo un cuento del porfiriato. Es un espejo que se sostiene ante cada mujer que alguna vez ha sido subestimada, dudada o descartada. Esto nunca fue solo sobre el amor, aunque el amor, cuando es verdadero, lo cambia todo. Se trató de reclamar una voz, de convertirse en la autora del propio destino. Leonor no se doblegó ante la sociedad, la reformó. Y a través de todo ello, nunca dejó de creer en el poder silencioso de un corazón amable, un propósito claro y una vida vivida sin miedo. Si tú, como Leonor, crees que los susurros nunca deben definir el valor de una mujer, te invitamos a compartir esta historia con alguien que necesite escucharla. Una hermana, una amiga, una hija. Hazle saber que no estás sola. Nos encantaría saber qué te despertó esta historia. ¿Hubo un momento que te conmovió más? Dínoslo en los comentarios. Y si llegaste hasta el final, escribe la palabra valentía. Porque eso es lo que León A. Nora nos enseñó. Que la valentía no es ruidosa, pero resuena a través de las generaciones. Y antes de irte, no te pierdas las otras inolvidables historias de amor que hemos seleccionado para ti. Te esperan en las tarjetas de arriba. Cada una está llena de drama, elegancia y corazones que se atreven a tener esperanza. Gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo viaje en el tiempo, sigue creyendo en el poder de la fuerza silenciosa.